Estamos empezando un nuevo estudio acerca de cómo nosotros vivimos nuestra fe, cómo ponemos en práctica la fe que decimos que tenemos. Y es un estudio acerca de un libro de la Biblia, que es el libro de Santiago, o la carta del apóstol Santiago. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros experimentamos en esta vida, en este mundo caído que nos toca vivir, y que es una buena oportunidad, es un campo muy rico en cuanto a nosotros cómo podemos experimentar nuestra fe día a día, mostrándola, poniéndola en práctica. Y precisamente los estudios de este estudio principal, buenos días, hermana, este estudio principal siempre comienza con el título de mostrando tu fe en tiempos difíciles, mostrando tu fe en tus relaciones. El número 3 dice, mostrando tu fe en tus actos. Podríamos decir, mostrando tu fe en tus obras. Como dice Santiago, tú tienes fe, muéstrame tus obras. Y eso también nosotros vamos a ver. Son 6 estudios y básicamente se trata de la manera como nosotros poner en práctica nuestra vida de fe. Santiago aquí nos desafía a ver cómo en los tiempos difíciles podemos ver nuestra fe. A lo largo de este estudio de 6 sesiones vamos a seguir dando datos curiosos o prácticos o importantes acerca de este libro en particular, del libro de Santiago. El día de hoy nosotros vamos a ver de qué manera nosotros podemos mostrar nuestra fe, especialmente durante los tiempos difíciles. Si bien nadie disfruta de los tiempos difíciles, ¿quién disfruta de los tiempos difíciles? No es algo que alguien naturalmente lo haga. Podemos, sin embargo, nosotros tener o experimentar gozo a pesar de las dificultades. Pero este gozo no proviene de la prueba o de las situaciones difíciles en sí mismas, sino viene porque nosotros amamos a nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que concluye en el versículo 12. Lo vamos a ver muy más profundamente, la razón por la cual nosotros experimentamos este gozo. Santiago, ¿verdad?, ya es del medio hermano de Jesús y también fue el pastor de la iglesia que estaba en Jerusalén. Fue el pastor de la iglesia en Jerusalén por casi 20 años. Imagínense, hermanos, por 20 años fue pastor de la iglesia que estuvo en Jerusalén, hasta que después fue brutalmente asesinado, según lo que cuenta la tradición. Señor Dios, gracias por este día, gracias por este nuevo mes, Señor, gracias por los trabajos que tú nos das, mi Señor, y que nosotros, mi Señor, como hijos tuyos, damos honra, mi Señor, no solamente al empleador, sino también a ti, mi Señor, que tú nos bendices con el trabajo, Señor. Aquí, aquellos que no lo tienen, mi Señor, también dales, mi Señor, esta paz, mi Señor, que siempre tú provees a pesar de muchas dificultades que podemos enfrentar en el camino. Padre Santo, te pedimos, mi Señor, que tú nos madures por medio de las pruebas, Señor. A veces no entendemos por qué vienen pruebas tan difíciles, muy difíciles de superar, Señor, pero confiamos en ti, mi Señor, confiamos en ti y te obedecemos, Padre amado. Aún así, mi Señor, la situación pueden ser quizás difíciles y aún complicadas. Gracias, mi Señor, porque solamente en ti, mi Señor, tenemos la confianza, mi Señor, y podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia y esperar misericordia y oportuno socorro en cuanto las situaciones difíciles empeoren. Siempre, mi Señor, estamos confiando en ti, mi Señor, porque tú nos amaste primero. Todo esto, Padre amado, ayúdanos también, Señor, para que podamos entender de tu palabra en esta mañana, Señor, y también y especialmente ponerla en práctica, Señor, porque las pruebas, las situaciones difíciles nunca van a dejar de existir mientras nosotros estemos en este mundo. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, y te lo pedimos, Padre amado, por tu sabiduría en todo momento. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si vamos a Santiago del capítulo 1, empezando, ¿verdad? Primero, Santiago 1, del versículos del 1 al 4, por favor. Aquí, en estos
versículos, Santiago instó a sus lectores a crecer espiritualmente, aunque él era el medio hermano de Jesús y llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Santiago afirmó solamente ser un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no afirmó ser ni mucho más ni mucho menos. Es una manera de presentación muy humilde, muy sucinta, muy concreta. Y a quien se les presentó esta carta, dice, como usted, hermana, leyó, ¿a quiénes estaba escribiendo esta carta? A las 12 tribus que estaban dispersas en la dispersión, estaban dispersas. ¿Usted sabe qué significa esa palabra o qué quiere decir dispersión? Cada quien por su lado, perdidos. Dispersados, o sea, regados. Cada quien por su... Sí. En otras palabras, estaban pasando por una situación difícil. Santiago escribió para alentar a estas 12 tribus que estaban dispersas. Y estos lectores de su carta, así como nosotros, nos dice que experimentaríamos diversas pruebas, o sea, en otras palabras, pruebas de todo tipo, de toda índole. Y con la palabra que dice aquí Santiago, cuando dice cuándo, cuando nos dice, a ver, estamos en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo si es que halléis en diversas pruebas. No dice si es que, ¿verdad? No, que la prueba vendrá. Él dice cuándo, porque en otras palabras, es algo seguro, hermanos, que las pruebas vienen, y las pruebas vienen para todos. Con esta palabra, cuando dice cuándo, es que las pruebas vendrán. Es algo que no las podemos evitar. Y vendrán pruebas de diverso tipo. Aquí es muy importante, hermanos, entender que las pruebas son de diverso tipo. El objetivo de Santiago en esta carta no era el de identificar el origen de las pruebas o las causas de estas diversas pruebas. Simplemente dijo que vendrán. Después de esta breve introducción de Santiago, él fue directo al grano. En estos versículos puede observarse 3 acciones que Santiago nos indica a nosotros hacer, que se llaman imperativos. Imperativos significa que son actos o acciones que nosotros estamos obligados a hacer. En otras palabras, mandatos. Llamó a sus lectores y a nosotros a enfrentar nuestras diversas pruebas, teniendo, en primer lugar, sumo gozo. Considérense muy dichosos, dice la otra versión. Tened por sumo gozo. La palabra griega traducida como gozo, no sé cómo pronunciar, pero es hará, creo. Gozo, hará. Y esta palabra gozo, ¿no les suena familiar? ¿Dónde la hemos visto anteriormente? En Gálatas 5:22, en la que describe, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, ¿verdad? Y si usted sabe de memoria, continúa con las otras características del fruto del Espíritu. Frente a las pruebas, la manifestación del fruto del Espíritu, del gozo, debe hacerse más evidente. Entonces, el mandato aquí, el imperativo aquí es que tengamos gozo, que tengamos gozo. Y si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos tener ese gozo en Cristo Jesús. En el versículo 3 habla acerca de otro mandato. Déjenme leer el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El segundo mandato es que tenemos que saber 2 cosas. Ten conocimiento, eso es un mandato. Sepamos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y aquí es una palabra muy importante, paciencia. Para mí paciencia significa tolerancia. Oh, ok, interesante. Sí, puede aplicar a muchas cosas, con la familia, con el trabajo, compañeros de trabajo. La paciencia que aquí Santiago está describiendo es tolerancia. Significa perseverancia, hermanos, significa constancia. El segundo mandante es que sepamos 2 cosas. La primera es que sepamos, como se dijo, hermana, que nuestra fe
siempre, siempre se va a poner a prueba. Siempre. No solamente se va a poner a prueba en los momentos difíciles, sino se va a poner a prueba en todos los momentos. Y la segunda cosa que nosotros debemos saber como un imperativo es que el resultado de estas pruebas conlleva a nuestra madurez espiritual, como usted lo mencionó, hermano, que en el aspecto espiritual, que el resultado nos lleva a nuestra madurez espiritual, en otras palabras, en nuestra paciencia, en nuestra perseverancia, en nuestra constancia. ¿Y qué quiere Dios con eso producir en nuestras vidas? Como dice, ¿verdad? La paciencia, la resistencia y la capacidad de seguir adelante, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. El apóstol Pablo también lo mencionó en su carta a los Romanos. Romanos 5, versículos del 3 al 4, nos dice, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En otras palabras, debemos sentirnos orgullosos de las tribulaciones, sabiendo, aquí también, ¿verdad? Tenemos que saber algo, dice el apóstol Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí está otra vez esta palabra. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que el resultado de las pruebas es la paciencia. Pero no confundamos, pues, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? No confundamos esta palabra como esperar por un tiempo determinado, porque si es así, todos nosotros podemos estar esperando que cambie la luz del rojo al verde, ¿verdad? Por un par de minutos. Y eso no es la paciencia que se describe aquí, ¿verdad? No es algo de esperar de tiempo, tampoco es una aceptación pasiva de las circunstancias. No es solamente estar aceptando las cosas pasivamente, no es una paciencia de esperar, ¿verdad? Eso también es otro aspecto. Es una perseverancia de manera muy valiente ante el sufrimiento y la dificultad. Versículo 4. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por último, debemos dejar. Eso es otro imperativo. Debemos dejar, pero ¿dejar qué? Debemos dejar que la paciencia, la constancia, la perseverancia que manifestamos frente a las pruebas, debemos dejar que la paciencia complete su obra, que lleve a feliz término. Dios quiere una obra perfecta en nosotros, quiere un producto terminado que sea maduro y que sea completo. Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mas tenga la paciencia significa literalmente que sigamos adelante teniendo paciencia. En otras palabras, es algo continuo, no es solamente de un tiempo determinado, no es solamente cuando ya pasamos la prueba, ya dejamos de tener paciencia. Es algo que continuamente estamos desarrollando en nosotros como un proceso de santificación, de ser como Cristo en cada vez, cada día, hasta el final de nuestros días en esta tierra. Hermanos, esto es algo muy importante porque el desarrollo, en otras palabras, el crecimiento espiritual de nosotros no tiene fin y el desarrollo debe continuar durante toda la vida, prueba tras prueba. La perseverancia continúa constantemente y mueve a cada uno de nosotros como creyentes para que podamos ser perfectos y cabales, perfectos e íntegros, maduros y completos. Perfecto significa llevar adelante el trabajo hasta el final para desarrollarnos por completo, es decir, de manera cabal. Mateo 5:48 es uno de los versículos que nuestro Señor Jesucristo lo dijo durante su Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte. Mateo 5:48 nos dice que nuestro Señor Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Versículos del 5 al 8, por favor. La constancia y la perseverancia, en otras palabras, la resistencia, la capacidad de poder soportar las pruebas, o como dice Santiago, la paciencia, son cualidades muy necesarias, pero no son suficientes. También necesitamos sabiduría. Pasar por las pruebas de la vida puede hacer que nosotros quizás perdamos la perspectiva, lo que nos lleva a enfocarnos más en las circunstancias. Hermanos, esto también es algo que
comúnmente suele pasar, hermanos, tanto a creyentes como no a creyentes. Nos enfocamos más en las circunstancias y nos olvidamos de las cosas que Dios nos ha librado en anteriores batallas, en anteriores pruebas. Y quizás nos haga olvidar que la sabiduría que nosotros necesitamos para enfrentar estas pruebas provienen de Dios. Pero una pregunta aquí, hermanos, que tenemos que hacernos: ¿por qué necesitamos sabiduría, especialmente cuando estamos pasando por pruebas? ¿Por qué no pedir fuerza? ¿Por qué no pedir coraje o valentía cuando enfrentamos las pruebas? ¿Por qué no pedir gracia, como le pidió Pablo en 2 de Corintios, creo que es el capítulo 12, cuando Pablo le pidió a Dios, a Jesús, que le quitara ese aguijón de la carne? A veces quisiéramos pedir eso, o también que inclusive libéranos de estos problemas difíciles. ¿Por qué no pedir eso? Pero precisamente, ¿por qué debemos pedir a Dios sabiduría? Dice, por eso, hermanos, por la sabiduría, porque necesitamos sabiduría para no desperdiciar las oportunidades que Dios nos está dando para madurar. Podemos madurar inclusive ante las malas acciones o las malas decisiones que hayamos tomado sin haber consultado con la sabiduría de Dios. A todos los que piden sabiduría, hermanos, eso es también otro aspecto importante, como dice el versículo 5. Dios, ¿qué le va a decir a los que piden sabiduría? Él la va a dar abundantemente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque Él, Dios, da a todos abundantemente y sin reproche. Cuando Dios concede sabiduría, lo hace sin reservas. En otras palabras, Él no se queja, Él no critica, Él lo hace sin reservas, sin reprocharnos, sin hallarnos en falta, porque Él sabe que la sabiduría proporciona el único camino para soportar las pruebas con fe. Entonces Santiago no solo explicó que debemos pedir sabiduría, sino también dijo cómo pedir. Con fe. Amén. Y no dudando. Así es. Entonces, ¿cómo pedimos sabiduría? Con fe. Pidámosla con fe. Santiago aquí compara al creyente que todavía está dudando con las olas del mar. Eso aquí está explicando Santiago cuando él dice que el hombre de poca fe, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en su camino, cuando lo dice en el versículo 8. No piense de esa manera, pues, que el que duda como las olas del mar, piense que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, hermano, hay una condición para recibir esta sabiduría. Primero, Dios la da abundantemente sin reproche, pero pídala con fe. No dudando nada. nada. No dudando nada. Esto también me hace acordar, ¿verdad? Cuando Pedro, ¿verdad? La duda que tuvo Pedro cuando estuvo caminando sobre el mar, en el mar de Galilea, y caminaba hacia Jesús, y de pronto tuvo miedo, le empezó a abrumar las dudas y cayó al agua y empezó a ahogarse. Jesucristo le preguntó: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice aquí en este pasaje del Evangelio de Mateo. La sabiduría de Dios, hermanos, es necesaria en todo tiempo, en especial durante los tiempos difíciles. Se pueden cometer errores durante las temporadas difíciles de la vida, hermanos. A veces por la desesperación, a veces por la falta de discernimiento. Es por eso que debemos pedirle a Dios sabiduría, y debemos pedirle también guía mientras navegamos por temporadas de sufrimiento, por temporadas de tristeza. Debemos pedirle a Dios sabiduría por fe, como usted lo mencionó, hermano, y creyendo que Él nos dará todos los recursos que necesitamos, porque una mente dividida y una mente que duda es inútil, especialmente en tiempos difíciles. Vemos aquí, porque los que confían en el Padre Celestial
buscan la sabiduría del Padre y siguen la sabiduría que el Padre da, pase lo que pase. Proverbios capítulo 2, versículo 6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, versículo 6. Veremos ahora en los siguientes versículos cómo pueden ayudarnos a mantener la perspectiva correcta. Tiempos difíciles llegan para todos. Pero ¿quiénes sufren? Todos también, hermanos. ¿Es solamente el que es de humilde condición? También el que es rico, también los problemas y las pruebas llegan para todos, por así decirlo. Los versículos 9 y 10 deben leerse los dos juntos. En otras palabras, como resumen, tanto los ricos como los pobres sufren. Además, ser acomodado no previene el sufrimiento, hermanos. Siempre va a venir sufrimiento en nuestras vidas. Todas las personas sufren. El sufrimiento le recuerda al pobre que Dios estará con él. El sufrimiento le recuerda al hombre rico que la riqueza no es protección contra el sufrimiento. El enfoque está, hermanos, en que los creyentes, tanto ricos y pobres, a pesar de que hayan diferencias entre ellos, los dos, ricos y pobres, necesitan mantener la perspectiva correcta frente a las diversas pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque todos, tanto ricos como pobres, moriremos como la flor de la hierba. Entonces, hermanos, el versículo 12, aquí es algo muy importante este versículo 12, porque es la conclusión de todo este estudio. Prácticamente el versículo 12 encierra todo lo que hemos visto hasta ahora. Déjenme leer el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago cerró esta sesión con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, ahí es lo que usted mencionó, hermana, pero ¿qué cosas son pruebas? ¿Qué es lo que es una prueba? ¿Es una prueba que viene del Señor? ¿Es una prueba que nosotros la hemos causado nosotros mismos? ¿Será una prueba que es una tentación que viene del maligno? ¿Qué es, verdad? Por eso que Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra tentación, déjenme ver. Esta palabra tentación está en el griego, se llama peraismon. No sé cómo se pronuncia, peraismon. Pero también es la misma palabra que se utiliza en el versículo 2 cuando cuando Santiago utiliza la palabra pruebas, es peraismois, en otras palabras en plural, una es en plural y otra es en singular. Pero ¿por qué en el versículo 2 dice pruebas y en el versículo 12 dice tentación? Podría causar algún tipo de confusión, hermanos, pero si usted lee bien, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué? La corona. En otras palabras, la tentación es una de las diversas pruebas que mencionó Santiago en el versículo 2, cuando dice que tengamos por sumo gozo cuando experimentemos diversas pruebas. Quiere decir, hermanos, que las tentaciones también son pruebas que nosotros enfrentamos. Por ese sentido, es muy importante que veamos este aspecto, que también las tentaciones pueden ser producto también de pruebas que nosotros experimentamos. Esta bienaventuranza es un gran estímulo porque promete una corona a los que soportan con paciencia las pruebas. Nuevamente, la palabra paciencia es muy importante recalcar este aspecto, que no es una paciencia temporal, significa que es algo que nosotros soportamos, es algo que nosotros resistimos, es algo que nosotros perseveramos, es algo que estamos nosotros de manera constante. A eso se refiere de que nosotros estamos
soportando estas pruebas. Dios quizás no elimine las pruebas de nuestras vidas, hermanos. Si nosotros le pedimos en oración, quizás, hermanos, Dios no va a eliminar las pruebas de nuestra vida, como así le respondió Jesús al apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, sino más bien haciendo que las pruebas funcionen para nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? ¿Por qué? Porque Satanás quiere usar las pruebas para derribarnos, pero Dios las usa para edificarnos. En este versículo Santiago usó la palabra muy importante también. ¿Cómo terminó este versículo 12? Déjenme ver. Porque cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya superado la tentación o la prueba de diverso tipo, aquel varón recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que confían en Él, a los que tienen fe, a los que le obedecen. ¿A quiénes? A los que le aman. Amén. A los que le aman. No quiero decir aquí, hermanos, que usted no tenga fe. No quiero decir que usted no le obedezca a Dios. No quiero decir que usted no confíe en Él, sino que la característica, el atributo más importante de la persona que supera o resiste las pruebas son aquellos que aman a Dios. Y en ese sentido, hermanos, si usted ama a Dios, significa usted confía en Dios. Si usted ama a Dios, significa que usted obedece a Dios, que usted tiene fe a Dios. Jesucristo mismo nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso no quiere decir, hermanos, o sea, esta palabra de aman significa que abarca todo, hermanos. Significa que Dios ha prometido a los que confían en Él, a los que tienen fe en Él, a los que le obedecen a Él. En una sola palabra, a los que le aman. Dios ha prometido a los que le aman la corona de vida. La corona de la que habla Santiago es en última instancia la vida eterna. Y ninguno de nosotros, hermanos, como conclusión, estamos exonerados de las pruebas. Si usted tiene vida en esta tierra, espere pruebas. Debe esperarlas con seguridad, ¿sí? Las pruebas nos golpean a todos en mayor o menor grado. Si podemos ver las pruebas como Dios las ve, y eso también es tener sabiduría, ver las pruebas que nosotros experimentamos en esta vida como Dios las ve, podemos ver oportunidades para que crezcamos en nuestra dependencia de Él. Las diversas pruebas pueden ser muy difíciles y a menudo dolorosas. Pero recordemos algo, hermanos, hermanas, en esta conclusión: una prueba de un Dios bueno es una gran oportunidad. Es por eso que Santiago nos dice que debemos estar gozosos cuando enfrentemos pruebas y tribulaciones, porque nos dan un regalo. Es una oportunidad para cada uno de nosotros para rendirnos a la sabiduría de Dios y ser cada vez más como Jesús, quien Él nos amó y Él pasó la prueba por usted y Él pasó la prueba por mí. ¿De qué prueba, hermano, estamos hablando? La prueba que ningún humano pudo pasar. La prueba de morir por nuestros pecados. Cuando Jesucristo estuvo en el monte Getsemaní, en su condición humana, Dios le estaba pidiendo que pasara una prueba por nosotros. Padre mío, si es posible, pase de mí esta prueba, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La segunda vez también pidió a Dios Padre. Jesús le dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta prueba, en otras palabras, esta copa, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
¿Cuántos de nosotros quisiéramos, hermanos, que ya no tengamos estas pruebas en la vida? Pero si es la voluntad de Dios, pasemos la prueba, así como nuestro Señor Jesús pasó la prueba en el monte de Getsemaní por nosotros y la pasó, hermanos, aún así en su condición humana. Él valientemente, él obedientemente, hermanos, hermanas, pasó la prueba que nosotros nunca lo hubiéramos podido pasar. Padre amado, Señor bendito de los cielos, gracias, mi Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado una vez más para estar congregados, mi Señor, frente a ti, Señor Padre amado, Señor, porque tu Espíritu Santo está entre nosotros, Señor. Siempre, mi Señor, abogando por nosotros, mi Señor, ante los pedidos de oración que tú has puesto, mi Señor, en las voces, mi Señor, de mis hermanos aquí presentes. También, Padre amado, te pedimos por las oraciones que no han sido explicadas, mi Señor, pero tú conoces, mi Señor, nuestra necesidad y tú conoces, mi Señor, de lo que nosotros buscamos de ti, Señor. Padre amado, no nos des, mi Señor, lo que nosotros queremos, pero que se haga tu voluntad, Señor. Danos, mi Señor, esta sabiduría para entender, mi Señor, que frente a las situaciones difíciles causadas por diversas cosas, Señor, Padre amado, cosas, mi Señor, que no tenemos absoluto control de ellas, mi Señor, o cosas, mi Señor, de que nosotros la hemos causado por nuestras decisiones equivocadas, mi Señor, por no acudir a ti primero, Señor. Te pedimos, mi Señor, que en toda esta oportunidad que tú nos des, mi Señor, para aprender más de ti y para ser maduros, mi Señor, en nuestra fe, mi Señor, no dudando de nada, Señor. Te pedimos también, mi Señor, que nos recuerdes, mi Señor, a aquellos que están pasando por necesidades de salud, necesidades financieras, mi Señor, de que de alguna manera no pueden congregarse por diversos motivos, mi Señor, que tú también estés con ellos, así también como nosotros podemos estar con ellos también de manera física o de manera espiritual. Padre amado, te pedimos, mi Señor, también por las palabras que tú vas a poner en la boca de nuestro pastor, de que sean de aliento, mi Señor, y que sean, mi Señor, para levantarnos, mi Señor, y para edificarnos, mi Señor, de manera espiritual y siempre estar presente y tener esta fe, mi Señor, que nunca decaiga, mi Señor, aún así en medio de las pruebas y las situaciones difíciles. Padre amado, algunas veces estas situaciones se hacen imposibles, mi Señor, pero sabemos, mi Señor, que en muchas de ellas, mi Señor, es para que tu gloria se manifieste y todos al final, toda rodilla, mi Señor, se doble, mi Señor, para que reconozcan que tú eres el Señor, mi Señor, tú eres el Salvador del mundo, mi Señor, y que un día todos estaremos a tu presencia, mi Señor, aquellos que hemos recibido la salvación y aquellos, mi Señor, que nos hemos santificado en tu nombre, Padre amado. Todo esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias.